somos del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Unidad San Fernando. Nuestro equipo está integrado por Miguel Don Juan, José Rodríguez, Arely Hinojosa y Jacqueline Valdés. Nos tocó el tema de metodología, método y método científico. Nuestra asesora, la licenciada Marcela Macías Pérez, de la materia de Fundamentos de la Investigación. Nuestro tema a continuación. metodología. La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieren habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Alternativamente puede definirse método pertinente para un determinado objetivo. Es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de una posición teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas o métodos acerca del procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la investigación, el trabajo o el proyecto. En términos más sencillos, se trata de la guía que nos va indicando qué hacer, cómo actuar y cómo se requiere obtener algún tipo de investigación. También es posible definir una metodología como aquel enfoque que permite observar un problema en una forma total, sistemática, disciplinada y en cierta disciplina. Esto nos quiere decir que la metodología se define como algún tipo de regla que nos lleva a seguir pasos o métodos a seguir. Un ejemplo, bueno, en mí, es cuando utilizamos alguna receta que nos lleva a cómo se va haciendo paso por paso. Otro ejemplo que puede seguir son las recetas de doctores en tomar medicinas. Ahí nos indica el doctor que debemos seguir y si nos brincamos o algún paso pues nos va a ir mal. La metodología. Aquí nos dicen lo que es el briefing, el estudio y análisis, retroalimentación, creatividad, diseño final y seguimiento. El briefing nos dice que debemos actuar como nos dice que nos va a decir Ahora bien, ¿qué es el briefing? Determina las técnicas, estructura, duración y profesorado requerido para cumplir las expectativas del cliente, así como el presupuesto de la propuesta. Después de esto sigue el estudio y el análisis, que nos dice que pues, tenemos que hacer cierto estudio y analizar cada cosa que vamos a hacer. Después de esto sigue la retroalimentación, que es cuando haces preguntas y pues te vas haciendo una idea mejor de lo que ya sabes. Después sigue la creatividad y el diseño, que esto está ligado, pues porque tenemos que tener creatividad en el diseño. Después sigue el seguimiento, tenemos que darle el seguimiento para tener un mejor diseño, una mejor forma de esto, de lo que es el diseño y mejorarlo aún más de lo que ya está. Yo voy a hablar de la metodología cuantitativa. Es aquella que permite la obtención de información a partir de la cuantificación de los datos sobre variables. Lo que quiere decir esa metodología, que esa investigación se enfoca en, como por ejemplo, estudiar lo que es el peso, por qué está o sube, por qué no se baja. Es un estudio que se hace teniendo en cuenta los gastos que están haciendo en el país. Bueno, y la otra el otro método es la metodología de cuantificación. Produce registros narrativos de los fenómenos y de investigaciones. En este tipo de metodología, los datos se obtienen por medio de la observación y la entrevistas, entre otros. Por ejemplo,
lo que ese tipo de investigaciones más que nada, si uno quiere saber por qué el crecimiento del SIDA, bueno, se hace un estudio saliendo a las calles a preguntarle a la gente cómo llevan sus vidas y así saben un porcentaje y se dan una idea de lo que está queriendo saber. Ahora seguimos con el método. ¿Qué es el método? Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. Es un procedimiento para descubrir las condiciones en las que se presentan sucesos específicos. Ahora sigue el método científico. El método científico es un método de investigación usado en la producción de conocimientos de las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en la empírica y en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. Ahora bien, el método científico en sus etapas consta de 4 etapas, que es la observación, la hipótesis, la experimentación y las conclusiones. Ahora bien, el método científico empieza con las observaciones de cierto fenómeno, después haciéndonos preguntas, después formular una hipótesis acerca de ese fenómeno, después hacer nuestros experimentos, después de nuestras conclusiones de ese fenómeno, hacer la documentación, descubrimientos y hacernos nuevas preguntas para saber más a fondo de ese tema y seguir aprendiendo. Ahora bien, ¿qué es la observación? Cuando un científico encuentra un hecho fenómeno interesante, lo primero que hace es observarlo con atención. La observación consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza que pueden ser percibidos por los sentidos. Después de esto sigue formular una hipótesis. Después de las observaciones, el científico se plantea el cómo y el porqué de lo que ha ocurrido y formula una hipótesis. Formular una hipótesis consiste en la elaboración de una explicación provisional de los hechos observados y de sus posibles causas. Y después de eso sigue hacer experimentación, que es una vez formulada la hipótesis, el científico debe comprobar si esto es cierto. Para ello realiza múltiples experimentos modificando las variables, se interviene en el proceso y comprobará si se cumple su hipótesis. Experimentar consiste en reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno que se quiere estudiar, modificando las circunstancias que se consideran convenientes. Hay que hacer muchos experimentos para comprobarlo. Después siguen las conclusiones de ese fenómeno. El análisis de los datos experimentados permite al científico comprobar si su hipótesis era correcta y dar una explicación científica del hecho o fenómeno observado. La emisión de conclusiones consiste en la interpretación de los hechos observados de acuerdo con los datos experimentales. Esto ya dirá si todo lo que hicimos valió la pena, o sea, que todo se haya comprobado. Gracias por su atención. Y nuestro tema fue método científico y metodología. Gracias por su atención. Pero sí le gusta esta. La queremos, maestra. Bye.